de que las instituciones de este país tenían que respetar los derechos humanos. Y hay 41 en ese plan, 41 instituciones que tenían que ver con los derechos humanos. Y empezamos por la policía y empezamos a denunciar los actos violatorios de los derechos humanos, pero sobre todo en el tema penitenciario. Pero le dijimos al director de prisiones que íbamos a ir para La Victoria. ¿Qué hizo él? Sacó 80 presos, nos lo bañó bien bañadito y nos puso en una carpa fuera de La Victoria. Y me hablaron maravilla esos presos. Diría, no fue así, ¿no? Se decidimos nunca anunciar y tirarnos de sorpresa a las cárceles. Nosotros somos el poder legislativo, que no vamos para adentro. Entonces cuando fuimos, entonces descubrimos los billares, la corrupción de La Victoria, los wiki, los pasillos, todo el negocio. La droga. No solamente en La Victoria, sino cuando fuimos al 15 de Asua. En San Juan fuimos y no nos querían dejar entrar porque había una jugada de gallo en la cárcel. ¿Qué? Eso se llama corrupción. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, hoy con un gran contenido. Nuestro invitado de hoy en la primera entrevista central del día es un hombre con una trayectoria de trabajo social, comunitario, político, de izquierda y un conspirador permanente durante muchos años. ¿Eh? Si yo puedo preparar Tanto así, presentación de Jesús, exdiputado recientemente por el Frente Amplio, hizo una gran labor, una gran gestión que ya empezaremos por ahí, Juan Dionisio, y recientemente designado coordinador de justicia de la Oficina Nacional para el Apoyo para la Reforma Penitenciaria, UNAPRED, que dirige el doctor Roberto Santana. Buenos días, camarada. Buenos días, para mí es un honor estar con ustedes, compartir con todos los amigos televidentes y oyentes y de estos medios digitales aquí en tu mundo. Así es. Bueno, camarada, vamos a comenzar inmediatamente por ahí. ¿A usted le expulsaron del Frente Amplio? No, no. ¿Eh? Ahí pasó algo. No, yo renuncié del Frente Amplio. Y yo renuncié del Frente Amplio porque yo duré 19 años siendo secretario general del Frente Amplio. Tenía 3 años como presidente y en mi presidencia el Frente Amplio tuvo el peor desempeño electoral. Entonces lo honesto, lo correcto era que si en mi presidencia al Frente Amplio le fue mal en términos electorales era que yo renunciara. Oh. ¿Me entiendes? Entonces eso fue lo que pasó. Es un liderazgo. Eso es tener liderazgo, entonces. ¿Cómo es? Responsabilidad de liderazgo. Sí, no, porque creo en eso. Y entonces, aquí el Frente Amplio también está dirigido por otras instancias. Entonces, mucha gente no entendió eso, de que yo debía no ir a renunciar, que yo debí no renunciar. Yo dije que sí, porque yo fracasé. Y hay que ser honesto. Sí. Si yo fui exitoso en mi gestión como diputado, si fui exitoso en mi gestión como regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional que dirigí la Comisión de Espacio Público, y duré 20 años siendo el delegado en la Junta Central Electoral con grandes aportes, y entonces en mi presidencia en la Frente Amplio, que aunque es posible que haya habido una conspiración para que fracasara. Entonces lo correcto era que si en la historia del Frente Amplio, lo que fue el MIUCA, Acción por el Cambio, en que nosotros vivimos todo ese proceso y desde el 97 estuvimos en el centro de la política en este país, en mi presidencia el Frente Amplio tuviera el peor desempeño, lo honesto y lo correcto era que yo renunciara. Bueno, ¿y dónde renuncié? Donde tenía que hacerlo, en la Cámara de Diputados. Y el 7 de julio, en la Comisión Política del Frente Amplio, presenté formalmente mi renuncia, presenté el informe económico, audité al Frente Amplio antes de entregarlo, le hice inventario de todos los bienes que tenía el Frente Amplio, porque el Frente Amplio maneja dinero público, ¿entiendes? Y depositamos en la Junta el informe económico auditado y publicado. El informe económico del Frente Amplio ante la Junta Central Electoral y formalmente renuncié el 7 de julio en la Comisión Política y deposité una comunicación en la Junta Central Electoral. Tú hablas de conspiración, pero ¿quiénes conspiraron para desmembrar al Frente Amplio? Porque pues, lamentablemente queda muy poco de lo que era el Frente Amplio ahí. Entonces eso también de una u otra forma le afecta a quienes quedarían, ¿o no?
bueno, ya yo renuncié de la Por eso puede militancia del hablar Frente abiertamente. Amplio. Entonces, y déjeme decirle, yo fui de los fundadores en el 89. Y estoy en el Partido Comunista del Trabajo desde el 82. Es decir, yo tengo 42 años militando en las ideas de izquierda. Muy jovencito ahí. Sí, y sigo siendo, ahí me formé, ahí tengo grandes amigos. Y entonces... o sea, tú ideológicamente sigues siendo de izquierda. No, claro, yo me formé, yo soy marxista, yo tengo formación de izquierda, soy de izquierda, no pienso renunciar a mi pensamiento, a mi actitud de izquierda y a los hechos, porque las palabras solamente tienen valor en los hechos. Es decir, yo tengo una trayectoria que no puedo cambiar, si yo no puedo desdoblarme. Para mí, el marxismo me enseñó que el honor de la palabra se expresan en los hechos. Pero ¿por qué María Teresa y su grupo entonces conspiraron contra ti? No, yo no estoy diciendo, yo no he dicho eso, que María Teresa y mi grupo, porque ella fue la candidata presidencial, ¿me entiendes? Y nosotros la acompañábamos. Obviamente ella salió demasiado tarde, en definitiva, no sé si estábamos preparados para la candidatura de ella. Yo creo que también esa fue una razón, porque, y ese es otro elemento, María Teresa con un prestigio que tiene, con la presidenta histórica de la ADP, ¿me entiendes? No se explica. Ella, con ese prestigio que tiene en la sociedad, con una historia de honestidad, de formación, con un brillantez, pudiésemos tener unos resultados tan pírricos como tuvimos en la selección. Antes de salirnos de ese tema, perdón, Ana, dice, porque vamos a entrar en política pública, pero para, digamos que ese capítulo de tus criterios ideológicos y que siempre te has comportado en ese nivel de responsabilidad con lo que son tus valores ideológicos, y por eso te respetamos siempre desde este lado de la sociedad. La elección del nuevo Papa, que viene con esa concepción de la teología de la liberación y de la iglesia social, una persona como tú, que tiene esos criterios, ¿qué crees tú de la elección del nuevo Papa? Mira, lo que he leído y por los símbolos con lo que él salió a la Plaza San Pedro, significa que vuelve al tradicionalismo de la iglesia. Es decir, fíjate que Francisco sale solamente con la toga, es decir, pero él salió con toda la rudimentaria formal, es decir, con todo el ritual. Significa primero que es un hombre que va a seguir las tradiciones de la iglesia, pero además él no es cualquier papa, es un tipo con mucha formación y es de los agustinianos, es decir, de los mendicares, es decir, no de los monasterios, de la gente que su ideología es San Agustín. Y el doctor San Agustín, el que ha leído los libros de San Agustín, el que conoce la historia de San Agustín, que tuvo mucha influencia de Lucio Anneo Séneca, demuestra de que San Agustín, que fue un tipo mundano, que hizo de todo, y después entendió... No era fácil, Agustín, que no era fácil. Desde carajito en cuero. Pero no solamente él. Fíjate que las tres órdenes, los agustinianos, los jesuitas y los franciscanos, tienen casi prácticamente los mismos orígenes. Los tres, las San figuras Agustín, cimeras, tienen... Entonces, a mí me parece que fue un golpe maestro de Francisco, de los cardenales, cardenalísimos. De los cardenales. En el sentido de que este Papa puede unificar la iglesia, que en cierta medida Francisco un poco la dividió en términos de lo que él planteaba, porque él se necesitaba una iglesia, la iglesia necesitaba a un Francisco, porque Benedicto, que es un gran teólogo, un gran filósofo, concentró lo más conservador que era de la iglesia. Francisco vino como a darle un aire nuevo, porque recuérdense que América es donde tiene la mayor cantidad de feligreses, la iglesia católica. Y aquí hay mucho movimiento progresista. Fíjense que Francisco se vio con Fidel, se vio con Evo, se vio con Petro.
y un hecho, nunca visitó España. Dionisio. Nunca como que se diferenció del reinado español y de los reyes para ir a una iglesia. Entonces yo pienso que el León XIV, que hay una película, sería interesante que la vieran, que se llama Habitantes 2017, y ahí anuncian la muerte del Papa León XIV en esa película. Léanla, esa película salió en el 2017. Y yo me recordé por qué se puso León XIV. Y hay un espacio, en esa película se anuncia la muerte de León XIV y es del 2017. Vamos a ver si... Ok, Dionisio, fracasó usted en el Frente Amplio, lo ha dicho claramente. ¿A qué partido usted pertenece actualmente, luego de la renuncia? No pertenezco a ningún partido, ni tengo intención en estos momentos de afiliarme a ningún partido en estos momentos. ¿Y por qué? Ahora hay unas candidaturas independientes. Pero yo tengo aquí a Virtudes Álvarez y a Manuel Salazar, y entonces la militancia no, tú no has renunciado a tu militancia en el PCT, tú lo dijiste ahorita, que tú tienes vínculo con el PCT. O sea, que él sigue ahí en El PCT me separó. Lo sacaron, Juan Dionisio, cuando tú hablas de que no tienes militancia en partido político alguno, En este momento. ¿Verdad? En este momento. ¿Pero por qué está tan desacreditado el sistema de partidos de la República Dominicana? Ofrece tan pocas soluciones a los problemas básicos fundamentales de nuestro país que no te motivan a ti para volver a la militancia política activa. Sumándole a esto, y si la gestión fue tan mala, que es lo que lo coarta de usted formar parte de la ahora fue el que lo dijo. Hay que entender algo. Miren, el partidismo en la República Dominicana entra en una etapa que nadie la está viendo. Bueno, quizá poco lo están viendo. La modificación a la Constitución unifica las elecciones en el 2032. Junta 4.113 cargos en un día. En un país donde la concentración económica se expresa en concentración política y donde los partidos mayoritarios se hacen grandes con la nómina pública, entonces los partidos, por lo menos los partidos de los procesos electorales, los partidos electorales, no están viendo que el 28 es un punto de inflexión. Y si no analizan su comportamiento, van a desaparecer. La gran mayoría de los partidos van a desaparecer, porque esa modificación a la Constitución busca eso. Es decir, es verdad, muchos partidos aquí viven por los fondos públicos, en la cual nosotros estuvimos siempre en desacuerdo con eso. Estoy de acuerdo que el Estado financia a los partidos, pero no de la forma como se hace en la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos totalmente en desacuerdo. De hecho, cuando nosotros éramos secretario general del MIUC, hemos sido el único partido que ha devolvido dinero a la Junta. Y lo hicimos que ha devuelto. Pero te quiero preguntar ahí mismo, cuando tú hablas de que no estuvieron de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos, es porque el establecimiento del financiamiento público a los partidos era para evitar que buscaran dinero de donde fuera, y ha seguido fluyendo a borbotón el dinero del narcotráfico en los partidos políticos. Y tenemos diputados que han sido procesados por narcotráfico, uno condenado en los Estados Unidos, un síndico del distrito municipal de Las Lagunas, en Padre Las Casas, en Azua, Yamil Abreu, que todo el mundo sabía que era un narcotraficante, sin embargo ganó muchísimas elecciones. Lo que pasó aquí con el síndico también en un municipio en La Romana. O sea, el dinero del narcotráfico sigue fluyendo en las campañas políticas y no hay forma de evitar eso. ¿Qué tú piensas que hay que hacer? Una ruptura. Lo que pasa es que la sociedad dominicana necesita una ruptura. Y esa ruptura tenemos que hacerla nosotros, los dominicanos, la gente de bien, lo que hemos sido coherentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque ese es el tema. El tema de aquí falta el ejercicio ético en la función pública y en la función privada. Es decir, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos el periodo más largo en la historia dominicana de estabilidad política. Aquí el capital está feliz, aquí no hay riesgo de nada. Entonces,
esa tranquilidad que la da el Estado no se ha revertido en favor de las grandes mayorías. Y lo que se ha hecho es la concentración del capital, y eso es concentración política. Por eso la izquierda y otros grupos no tenemos posibilidades. Primero porque la izquierda no ha hecho un análisis de la realidad. Se ha apartado un poco del concepto histórico de cómo nosotros nacimos como nación. Y la democracia, ¿qué sale ustedes aquí? Que 4 presidentes se van a reunir el miércoles. 4 presidentes en 30 años. Divídanlo, ¿a cómo salen? Salen a 5. 5, a 4, a 8, a 7, a 7 7 y pico, 7 y pico. 7 y pico, y hay uno que le queda 3 de esos 4. Ajá. Entonces, para que ustedes vean cómo está concentrada la democracia, es decir, nosotros tenemos, fíjense, Danilo Medina, Leonel Fernández y Balaguer gobernaron 43 años entre los 3. Trujillo Molina, Moncácer y Horacio Vázquez, 43. Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 42. Y cuando tú sacas los 8 años de la intervención norteamericana, los 4 de la anexión a España, el lío de la muerte de Trujillo hasta el 65, ¿qué nos queda? Y esa es la democracia, y yo estoy hablando de ahora, del 2020. ¿Está secuestrada la democracia dominicana? Claro, aquí existe un secuestro. Además, aquí no hay democracia, aquí tenemos derecho a esto, a decir todo lo que usted quiera, y hay un relajo incluso en la comunicación, pero aquí nadie te hace caso. Es decir, ¿cómo es que nosotros no hemos podido eliminar el analfabetismo aquí? ¿Cómo es que nosotros no hemos podido eliminar los elementos de pobreza y de subpobreza que nosotros tenemos? Es decir, aquí la pobreza monetaria está por encima de lo que dicen los números. Son 5 millones de personas, señores, que están viviendo de subsidio. ¿Para dónde va un país? De 11 millones de habitantes. De 11 millones. Y en la economía, ¿cuáles son los elementos de la economía? Los 3 elementos de la economía dominicana, ninguno son nuestros. Remesa, turismo, son factores externos. 16% del PIB en promedio en esos 2 nada más. Entonces, nosotros tenemos un gran riesgo que no es Haití. Bueno, Haití es un peligro, pero el riesgo fundamental de nosotros se llama los Estados Unidos. Sí. ¿Me entiendes? Juan Dionisio. Que tenemos medio millón de dominicanos que son radicalismo tuyo de decir que yo te presenté lo que pasa es que era un conspirador, porque ¿cómo tú vas a decir que el gran problema porque nosotros es de Estados Unidos? Porque nosotros necesitamos romper, no de alejarnos de Estados Unidos, sino crear. Entonces es más peligroso Estados Unidos, que te mandan 10.000 millones en remesas, que Haití, que te quiebra los sistemas de servicio público. No, lo que yo estoy diciendo es que nosotros deberíamos de estar produciendo para 50 millones de habitantes, para Haití, para Cuba y para Centroamérica. Y convertirnos, porque tenemos ya las condiciones para eso, de convertirnos en una potencia económica en todo el Caribe. En una potencia, porque tenemos la estabilidad política, tenemos la fuerza para eso. Que esa estabilidad política la crearon parte de esos 4 presidentes que tú te estás comiendo vivo ahora mismo. No, yo no me lo estoy comiendo vivo. Claro. No, a partir del 66 se creó la estabilidad política aquí. ¿Y esos 4 últimos no han tenido que ver con esa estabilidad? Claro, todo, incluyendo Balaguer, incluyendo los Estados Unidos también. Todo. Una estabilidad política, Juan Dionisio, una estabilidad política con presos políticos, con exiliados, con represión, pero transición con corrupción, con los niveles de corrupción. Y con niveles de corrupción. Porque no me digan así que entonces están limpios de corrupción. No hemos podido resolver. Evidentemente, corrupción. Una de las cosas que me tiene sentado a mí aquí, que dije que no iba a volver a un programa de televisión, es porque nosotros vamos a dar un ejemplo en el tema penitenciario. Vamos para allá ahora. Ya vamos. Entonces usted dice que en el 32, el 28 es punto de inflexión, o el 32. El 28. El 28. Entonces usted está de acuerdo con esta sentencia que le voy a recordar. La TC 0788/24. Usted no va a militar en la izquierda y se va a presentar como independiente. No, yo soy un militante, yo soy un militante revolucionario. Okay. Yo milito en ideas de izquierda, en ideas progresistas, en ideas...
no de izquierda, porque la idea de izquierda no existe, existe la idea marxista, una ideología. Yo tengo una formación ideológica y teórica del marxismo, y soy marxista, ¿no? Porque es una ciencia. Y creo en la política. Es decir, yo no estoy militando, pero voy a seguir siendo política. Voy a seguir orientando políticamente. Yo creo que aquí hay que hacer una ruptura en la República Dominicana, porque estamos en la Cuarta República y cada una de esas repúblicas nos la han quitado las invasiones. La Primera República la perdimos a los 17 años, la Segunda República la perdimos a los 42 años, la Tercera República la perdimos a los 4 años, a los 53 años. Entonces estamos en la Cuarta República, que empezó en el 65. Nosotros necesitamos hacer una ruptura y cerrar esa y crear una nueva república donde haya una visión más clara en términos económicos, social e intelectual. Y de derecho. Y crear una élite política y económica que no existe, que piense la República Dominicana para 100 años, que piense la República Dominicana para 200 años. Es decir, nosotros necesitamos una élite que se siente a pensar, que yo digo que puede ser la Constitución actual. Yo digo que aquí hubo una reunión. Tenemos una buena Constitución. Y yo le digo, vamos a hacer un pacto. Digo yo, no. Vamos a hacer, el pacto que hay es la Constitución. Esa Constitución que está ahí. La del 10. Esa Constitución del 10 que nosotros... ¿En qué tiempo tú fuiste congresista? 4 años. Y la leí 43 veces la Constitución. Ok, pero tú no fuiste, no fuiste de esa asamblea revisora. No. No, ok, pero tú sí estás de acuerdo con que es una gran constitución. Claro, Okay. Pero lean el preámbulo. De las pocas constituciones que nosotros hemos tenido en la historia, el preámbulo de esta constitución, que ya no es del 2010, del 2024. No, pero la del 2024, eso es un parcho que hay ahí. Yo no sé. La constitución del 10. Miren, señores, si la izquierda en este país, si la izquierda y los sectores más sanos nos uniéramos solo a hacer cumplir esa constitución, porque esa constitución tiene 3 grandes principios. El que empieza en el artículo 1 y termina en el artículo 74 sobre los derechos fundamentales. Y ahí, en esos derechos fundamentales, está consagrado, por ejemplo, el artículo 43, que establece que el desarrollo de la personalidad que el Estado tiene que promover no tiene límites, solamente 2. 1, el imperio de la ley, y el respeto, que tu derecho termina cuando empieza del otro. Pero ahí están, señores, ahí está la medicina, tiene que ser gratuita, ahí está la educación de calidad, ahí están los trabajadores que tienen que ser parte de las empresas y beneficiarse de la empresa. Y el segundo gran principio, que empieza en el artículo 75 y termina en el 216, es que están todos los instrumentos para la aplicación de esos derechos fundamentales. El primero de ellos es el Congreso y el último de ellos son los partidos. Y un tercer principio que empieza en el artículo 217 es todo el régimen económico de la República Dominicana, que ahí está hablando de la distribución de la riqueza, de que el presupuesto tiene que ser un instrumento de desarrollo. Y entonces, es más, ahí está diciendo esa Constitución, el artículo 219, que si el Estado va a vender una empresa pública, primero tiene que ofertársela a los trabajadores. Pero no la conocemos. Una gran constitución. Pero una cosa, por lo menos para avanzar, camarada, para aceptar el avance. Y además la proscripción de la corrupción, artículo 146. Pero es que ustedes, los pequeños partidos, se concentraron solamente. Que él no está en partido. Está bien, pero él fue parte de, fue ayer que se fue. En su momento. Se han concentrado en hablar de temas puntuales, pero esos temas que son importantes y que ustedes conocen no los sacan a la luz pública tampoco. Lo estoy diciendo. Intramuros, quizás los despachan Son irresponsables. La partidocracia claro, fracasó sí. en República Dominicana y nace una nueva figura política que somos los independientes. ¿Cómo? El partidismo no va a fracasar porque tienen ya carácter constitucional. Está en la Constitución. Juan Dionisio, camarada, su gestión como diputado, que vamos a entrar al tema de esa gran responsabilidad que usted tiene en sus manos ahora. Su gestión como diputado, ¿en qué fue que usted la basó para que caigamos ahora como coordinador de justicia de la UNAPRED? Mira, la labor que nosotros hicimos como diputados al frente de la Comisión de Derechos Humanos, incluso en algún caso fue frenada porque íbamos a hacer más cosas, se centró en analizar
el tema penitenciario y el tema de los derechos humanos en la República Dominicana. Porque hay que reconocer que en el gobierno de Danilo Medina se hizo un plan de 4 años de derechos humanos. Y nosotros teníamos un plan de derechos humanos. Yo agarré ese plan y entonces lo asumimos en la comisión como parte de que las instituciones de este país tenían que respetar los derechos humanos. Y hay 41 en ese plan, 41 instituciones que tenían que ver con los derechos humanos. Y empezamos por la policía y empezamos a denunciar los actos violatorios de los derechos humanos, pero sobre todo en el tema penitenciario. ¿Y qué hicimos? Empezamos, primero le dijimos al director de prisiones que íbamos a ir para La Victoria. ¿Qué hizo él? Sacó 80 presos, nos lo bañó bien bañadito, bien bonito, y nos puso en una carpa fuera de La Victoria. Digo, ya, pues no fue así. Cuando nosotros fuimos, hablaron maravilla esos presos. Digo, ya no fue así, no. Digo, yo directo, pero así no. Todo marcha bien. Así, aquí marcha bien. Y entonces decidimos nunca anunciar y tirarnos de sorpresa a las cárceles. Y entonces cuando fuimos de sorpresa, que no nos querían dejar, nosotros somos el Poder Legislativo, que no, vamos para adentro. Entonces cuando fuimos, entonces descubrimos los billares, la corrupción de La Victoria, los wiki, los pasillos, todo el negocio. La droga, todo eso. Pero la trata. No solamente en La Victoria, sino cuando fuimos al 15 de Asua. En San Juan fuimos y no nos querían dejar entrar porque había una jugada de gallo en la cárcel. ¿Qué? Una gallera. No, espérese, camarada. Entonces, que no pudieran entrar a San Juan porque había una pelea de gallo en la cárcel. Y esa era la fortaleza. Que no van a entrar. Y después nos enteramos que y llamamos el ministro de la... Charlatán, De hecho, sancionaron al coronel en ese momento porque nosotros dijimos que nosotros no nos íbamos de aquí. Y era porque había una jugada de gallo. Fuimos a Higüey, en Higüey entrevistamos, es decir, qué bandida, y sacamos a la luz pública el tema penitenciario. Recuérdese que en una entrevista que tuvimos en un programa, Roberto Santana y nosotros, que Roberto dijo que en La Victoria se manejaban 7 millones de pesos a la semana. Y yo le dije, no, yo lo corregí. 7 millones de pesos solamente producían los 8 teléfonos de La Victoria. O sea, la corrupción y los negocios. Y los negocios en La Victoria me generaban 100 millones de pesos al mes en La Victoria, cuando tenía 8,000 internos. Generaba esos recursos. Y yo ponía un ejemplo. ¿Y la droga? Tú ibas a La Victoria y había un tipo con una silla y una mesita y no tenía nada ahí. Y entonces los presos iban y le enseñaban en el celular y él lo chequeaba y entonces le daba dinero. Digo yo, ven aquí, ¿cuál es tu función? Perfectamente. Él era el banco de La Victoria. Es decir, si tú tenías un interno y querías mandarle 1,000 pesos, tú no podías llevárselo físicamente. Tú tenías que depositárselo en una cuenta y él iba donde el tipo con el voucher y él lo chequeaba también y te daba 800 o te daba 900. Ese era el dueño del banco. Pero así el que manejaba los barberos, los que manejaban los negocios internos, los que estaban esclavizados, que no tenían ayuda ni nada, entonces eran esclavos sexuales o tenían que barrer, limpiar la habitación. En el 15 de Asua, el que nos guió en la cárcel a los diputados era un preso. Y le digo yo... El edecán. El edecán, no a la policía. La policía se quedó afuera y él fue que nos guió. Digo yo, ahora vamos a llevarnos a la habitación tuya. Es que no podemos entrar. No, diputado, quiero ver cómo tú estás, a ver si hay violación a los derechos humanos. El tipo tenía hasta una plasma en esa habitación. y decorada. Pero Alaska. Incluso encontramos reclusos que tenían hasta mascotas en la cárcel. Perros. Y gente que pagó 750,000 pesos por una... Habían perros de mascota. Pero yo lo que le está diciendo, gente que pagó ¿cuánto? 750,000 pesos para estar cómodo en La Victoria. Pero claro, una cama te cuesta eso. Pero una piña, un litro de whisky, por ejemplo, en La Victoria, etiqueta negra, cuesta 8,000 pesos. Pero eso tiene un nombre. Barato, ¿Cómo es que le llaman? Eso ¿Cómo se le llama llaman? corrupción. A la cama, No hay, porque hay varias camas en La Victoria. Está en la cama, incluso nosotros encontramos nichos en Higüey, en La Romana, en La Guardia, no en la Cucama. Habían nichos.
Y obviamente los nichos son un nicho, una caja de donde muertos, duerme. porque tú duermes así, solamente tú cabes, tú no te puedes ni siquiera mover, te cuesta boca arriba o boca abajo, y ahí tú sales en un hoyo que se construye de encima de la cama, Ajá. se ponen Como si fuera tablas un y nicho de entonces se cementerio. crean nichos de cementerio. Por eso Yo le no sé qué llamamos es nicho. cierto, por ejemplo, con aquellas personas que compran el nicho a un bajo precio, eso que son de escasos recursos económicos, unos 150,000 pesos, que dicen, mira, yo salgo mañana, te voy a rentar el mío, pero nos vemos en tal tiempo. O sea, se da ese tipo de cosas realmente. Claro. Mucha gente que están fuera de la cárcel, vive de la cárcel. Claro, pues son, con es este de tipo ellos porque lo negocio. compran. Dentro de eso fue como legislador y como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, que viste todo ese drama. ¿Cuál fue el peor caso que tú dijeras, no, pero ya esto, no sé, ya esto es insoportable? Una persona que tenía 6 años preso en el Ceibo con una medida de cohesión. 6 años. 6 años de 3,000 pesos. O sea, un robo famélico. Un tipo le pusieron 3,000 pesos de medida de cohesión y tenía 6 años. Ah, como sin el pago actividad. de una fianza. Sí, No la como pudo la fianza, pagar. una medida de cohesión. Ok, una fianza. Y tenía No la podía pagar. No pudo pagarla, pero parece que se olvidaron de él o se perdió el expediente. 6 años. Así hay muchos casos. Y varios casos. Por ejemplo, el caso del señor de Monteplata, que estuvo viviendo en la Comisión de Derechos Humanos, en la que tenía 12 años y sin ningún expediente. Y estaba en la Victoria. ¿Cuánto? Es decir, 12. sin 12 años. Un tipo quería, le quitaron una tierra, porque eso pasa aquí hay demasiada mafia. Se lo llevaron preso, le pusieron una orden de arresto, lo llevaron a un cuartel de Monteplata, y de Monteplata lo llevaron a la cárcel de Monteplata, y de ahí lo trasladaron para la Victoria, sin expediente y sin nada, y sin nunca haya justicia. ¿Realmente existe justicia en el país? No, no existe. Ese es uno de los temas que el Ministerio de Justicia tiene que empezar a corregir. Ahí vamos. El tema Ahí de va- la ahí vamos. injusticia en la República Dominicana, y por eso siempre apelo a la Constitución Dominicana, de que en la República Dominicana es muy débil el sistema de justicia. Además es muy costoso, a pesar de que la justicia penal debe ser gratuita. ¿Me entiende? Es muy costoso. Y además los procedimientos aquí, porque aquí hay lo que yo digo, hay muchas dificultades o te crean muchas dificultades para venderte facilidades. El tema de, como coordinador de el área de justicia de la UNAPREP, ¿cuál es tu función dentro de esa responsabilidad que ha puesto la UNAPREP en tus manos? Son varias, pero nos hemos concentrado en 2 acciones fundamentales. En eliminar, y eso nos va a llevar un proceso, la sobrepoblación en los centros penitenciarios, que es de un 667%. Es decir, en lugares donde fueron hechos para 150 internos, hay 400. En lugares que fueron hechos para 1,000 internos, hay 5,000. Entonces, esa sobrepoblación es un tema que nosotros lo vamos a trabajar. Y el otro gran tema, que eso sí es una vergüenza internacional, y que eso tiene que ver con el sistema de justicia, por eso no hay justicia, es el tema de los presos preventivos. Es decir, nosotros somos el país de mayor cantidad de presos preventivos que hay en toda América Latina. Tenemos en estos momentos casi un 64, entre 64 y 67% de los internos que están en las cárceles sin tener una condena, ni siquiera ni en primera instancia. Entonces, y eso se debe a que los 3 componentes, en la opinión y lo que estamos haciendo de análisis, y para ello, para ese tema, hemos una idea de Graimer, Méndez, Roberto Santana y nosotros, hemos constituido un fondo de libertad para lo que le llamamos los presos de la pobreza. Y ese fondo de libertad va a ayudar porque lo detectamos en la Cámara de Diputados. Nosotros detectamos que teníamos 3,600 internos que estaban presos por medida de coerción
de 1.000 a 50.000 personas. Y cuando veíamos que habían otros que estaban presos por multas, eso llegaba a 5.000. Y presos que estaban con multa de 200 pesos, y presos por multa de 200 pesos, a multa de 15.000 pesos. Sí, con sentencia firme, ¿me entiendes? Pero que tenían un pago de multa. Y otros que tenían sentencia firme, que habían cumplido su pena, pero tenían una condena civil. Y entonces los jueces de la ejecución de la pena que se crearon para eso, para estarle vigilando la pena permanentemente a los internos, ellos se desentienden de eso. ¿En qué va a consistir ese fondo de libertad? Eso es para esos internos, ya identificamos 300 de ellos que tienen medida de cohesión de 1.000 a 20.000 pesos, y eso fonde para pagarle esa medida de cohesión, sacarlo de las cárceles, de los recintos, porque es un asunto incluso económico para el Estado. Cada interno le cuesta diariamente al Estado $18. ¿Cuántos son $18 en pesos dominicanos? Esos son como 1.000 y pico de pesos, ¿verdad? O sea, que el que está preso por 1.000 pesos, en un día y el Estado se economiza. ¿Con cuánto va a comenzar el fondo? ¿Con cuánto? El fondo ya está disponible con 5 millones de pesos, que no donó el presidente de la ¿Y República. qué ustedes van a hacer con los jueces? Porque es un tema, hay que sentarse con los jueces, porque aquí hay 7 medidas, pero los jueces todo es prisión preventiva. En eso, de hecho, ya le dije al señor Roberto Santana que necesitaba una reunión, porque ya me junté con el director de la policía, ya hice una reunión con el director de la policía, porque otro tema es ese, los cuarteles, porque tenemos 600 recintos de detención, y yo le dije, yo quiero saber cuánto entran los viernes y cuánto están los lunes, porque cuando nosotros éramos diputados en esa comisión hicimos también un estudio y casi se maneja más de 2.000 millones de pesos en corrupción, porque el tema es corrupción. ¿A dónde? En los cuarteles. ¿En los cuarteles? Sí. Lo que entran los viernes con fiscal y ese asunto. ¿Y ¿Se manejan cuánto? Todo eso está documentado. ¿Cuánto se manejan? Como 2.000. Las cárceles aquí, en este país por lo menos, son una factoría económica. Se generan muchos recursos. Y hay mucha gente que se involucran en eso, diputados, abogados, fiscales, militares, jueces, en actos de corrupción. Es decir, gente que tienen una medida de libertad y algunas veces duran 2 y 3 y 4 meses, y lo descubrimos también con la medida de libertad y no le llega. ¿Por qué? Porque o tienen una deuda en la cárcel, o porque el abogado le dice al fiscal, mira, no la lleve porque todavía no me ha pagado, hasta que no me lo pague, no me suelte, porque la cárcel le dijo, no, tú no te me vas hasta que tú no pagues, porque tú no me has pagado, tienes una deuda conmigo y no sales de aquí hasta que tú no me pagues, o que la familia no te traiga el dinero. Entonces, todo eso se da, y este Fondo de Libertad va a ayudar no para esos actos, porque cuando traslademos los 2.400 a la Victoria, cuando lo saquemos de la Victoria para llevar a Las Parras. A Las Parras. Y que va a ser este año, ahora en agosto. Pero también vamos a tener internos en Higüey, vamos a tener en Barahona y vamos a tener en San Juan este año. Es decir, este año nosotros vamos a movilizar alrededor de 4.000, 5.000 internos. Al nuevo modelo. Al nuevo modelo. Y con el nuevo modelo se queda ese acto de corrupción. Es decir, el dinero que Indotel le dio a la Procuraduría, en el nuevo modelo nosotros no lo vamos a necesitar. Porque en el nuevo modelo ningún interno va a tener un celular, ni siquiera, ni el que lo cuida va a tener celular. Es decir, que nosotros no necesitamos bloqueadores, porque nosotros vamos a hacer un modelo penitenciario que sea ejemplo en el mundo. El Ministerio de Justicia, Juan Dionisio, finalmente, para cerrar necesito un comentario sobre la ley de libertad de expresión. El Ministerio de Justicia. Mira, el Ministerio de Justicia viene a ponerle la tapa al pomo, al nuevo modelo penitenciario. Y es el único que puede garantizarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el 2002, 2003, nosotros hicimos con la escuela francesa, cuando se empezó a hablar de la reforma a la justicia, incluyendo la reforma penitenciaria, se creó el nuevo modelo con Roberto.
ese nuevo modelo empezó a deteriorarse y se ha deteriorado un poco, o se ha deteriorado bastante a partir del 2014, a partir del 2015 se deterioró ese modelo, porque no tenía un instrumento que lo permitiera que durara en el tiempo. O lo dejaron deteriorar porque le convenía, porque eso no le convenía a quienes manejaban la corrupción. Exactamente, porque fíjate que la Victoria nunca pudo pasar el nuevo modelo, donde está el 25% de los internos. Entonces, con este nuevo modelo y con el Ministerio de Justicia, que es un sistema para organizar la justicia en la República Dominicana, que tiene que ser administrativa, porque la justicia es jurisdiccional y administrativa. Tenemos la justicia jurisdiccional, es decir, tenemos la Procuraduría que persigue, somete, tenemos la Suprema que condena y absuelve, y tenemos la Defensoría Pública que defiende. Un asunto ahí. ¿Se cuenta con el respaldo, el apoyo en materia legislativa para conseguir los votos para ese Ministerio de Justicia? Bueno, en una reunión que tuvimos con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Antonio Taveras, todos han dicho que sí, que queremos que en esta legislatura que termine el 26 de julio sacar la ley del Ministerio de Justicia. Con esa ley que se crea además una novedad, se va a crear un viceministerio de Derechos Humanos y el Instituto de Asuntos Penitenciarios, y a convertir a los agentes penitenciarios agentes de carrera. Es decir, que tú te sientas orgulloso de pertenecer al sistema penitenciario. Como nosotros hemos dicho siempre, que ser policía se necesita ser orgulloso. A la policía hay que mejorarle sus condiciones, se le ha mejorado, pero también a los agentes penitenciarios. Porque el primer contacto que tiene el Estado con la ciudadanía es el policía. Y si ese contacto no funciona, el Estado no funciona. Entonces, si ese es lo que estamos viendo en las redes, todo ese problema y lío con la policía, así nosotros queremos que el instituto penitenciario y la escuela penitenciaria, que se convierta como en una universidad, pueda organizar, formar, dirigir a agentes penitenciarios para que ese proyecto penitenciario no haya ni corrupción y que los internos que estén ahí van a reinsertarse socialmente, van a contribuir con la sociedad y vamos a darle seguridad al país y vamos a eliminar los delitos. Muchas gracias, camarada Juan Dionisio Rodríguez, por esta interesante conversación, y vamos a seguir conversando contigo en este nuevo rol que has asumido con tanto criterio y con tanta responsabilidad.